saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, lunes, inicio de semana, 18 de septiembre del año 2023. Vamos con información pregoneros porque este fin de semana armaron todo un escándalo porque una representación del ejército ruso marchó durante el desfile del 16 de septiembre cuando Felipe Calderón también los había invitado a la delegación de Estados Unidos y también al ejército ruso, pero bueno, más vergüenza debería de darle a estos cínicos sinvergüenzas que son unos incongruentes totales. Ahí Felipe Calderón en el año 2010, mis estimados pregoneros, recordando aquellas imágenes, teniendo al lado a su secretario de seguridad, Genaro García Luna, ahí pactando con el narcotráfico. Ahorita está en la cárcel en los Estados Unidos, en Nueva York, siguiendo su proceso, mis estimados pregoneros, ya declarado culpable. ¿De qué habla Felipe Calderón, que fue uno de los que se quejó de todo este tema, de todo este asunto, durante todo este fin de semana? De esto no se acuerdan, de esto no dicen absolutamente nada. En 2010, en el desfile militar del Bicentenario, Calderón invitó a desfilar a 16 naciones: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, Nicaragua, Guatemala, Perú y hasta Venezuela. Y hoy la oposición y todos estos pseudointelectuales están rasgando las vestiduras porque el día del 16 de septiembre en el desfile militar estuvo presente la delegación rusa. Pero bueno, mis estimados pregoneros, así salió Felipe Calderón, Joaquín López Dóriga y todos los medios de comunicación a tirarle con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Presidente López Obrador, ¿por qué invitó al ejército ruso al desfile de hoy cuando ese ejército ha invadido y bombardea Ucrania, dejando miles de muertos, soldados y civiles y mujeres y niños? ¿Puede decirnos por qué tomó esa decisión?, decía Joaquín López Dóriga aquel día en este fin de semana. Pero bueno, ahora le recuerdan muy bien todo esto a Felipe Calderón Hinojosa y a todos estos chayoteros. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros, porque así Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, sale a quejarse de todo este acontecimiento. ¿Con qué credenciales, con qué autoridad moral Margarita Zavala, que la están tundiendo con todo en redes sociales, sale a quejarse de este tema, de esta situación, en su programa con Carlos Alarraqui? Vamos a escucharlo. En el desfile, en esta ocasión vimos al ejército ruso desfilar, ¿no? A ver, quiero aclarar que desde hace muchos años participan en el desfile contingentes de varios ejércitos de varios países. No es nuevo y está perfecto conocerlos y que la gente sepa cómo son sus indumentarias y demás. A ver, un ejército que está en guerra en este momento, un ejército invasor, un ejército que está perpetrando, violentando la soberanía de otro país, de un país independiente, un país soberano, en este momento, un violentador, claro, de derechos humanos, no puedes premiarlo metiéndolo a una ceremonia protocolaria republicana a que desfile. Además, fue el Senado quien les dio el permiso, ¿no? Algo ahí pasó, que les dieron el permiso porque entran armados, además. O sea... Sí, eventualmente no hay ni permiso, puede ser más el ejército, ¿no? El asunto, digamos, dos cosas. Uno, las fiestas no son fiestas tuyas, no, de la patria, ¿no? Eso, por son actos republicanos. El sentido patrimonialista de López Obrador es también una declinación a ser presidente y quedarse y a ser nada más autoritario, no tiene nada republicano. Él, en el grito se invita, obviamente, a los otros poderes porque es republicano. También es su evento. Y en cambio no lo hizo, que porque le cae mal Vence, si no es a gusto se invita y es el presidente, la presidenta de la Corte, la presidenta del Senado y la presidenta de la Cámara de Diputados. Casualmente mujeres. Luego que no se queje que digamos que es un misógino. Bueno, casualmente, por primera vez, se le ocurrió no invitarlas cuando se trataban de mujeres. Esa es la verdad. Porque en las otras ocasiones sí las invitó. Perdóneme, eso va de entrada un supuesto de violencia de género que no pienso denunciar ni nada de eso, porque todavía... No, eso lo exhibe a él más que nada, ¿no? Entonces, y luego viene el 16. Sí es cierto que la Sedena invita a militares, porque otra vez se les ocurrió con Calderón, porque lo traen aquí. Es que con Calderón también vino el ejército ruso, pero no estaba invadiendo otro país, maestro. Yo también sentido común. China, pero no está invadiendo otro país. Ni siquiera les pedimos que estuviera, por lo menos en la neutralidad no debió haber invitado a ninguno de los... O invitas a los dos, ¿no? O invitas a los dos, como está muy complicado, pues no se invita. La verdad es un pleito sin sentido, porque además en términos internacionales, pues hay órdenes de aprehensión, está violentando derechos humanos, hay 20,000 niños denuncias por crímenes de lesa humanidad. Entonces, de niños y niñas, y por supuesto nosotros ahí metido
innecesaria la invitación. Yo lo primero que diría es que no es lo mismo que lo mismo, que no frieguen, porque el presidente Calderón efectivamente en 2010, hablando de los festejos del centenario y del bicentenario, recordarán, en 2010 invitó efectivamente, pero le solicitó al Senado que el Senado autorizara el ingreso. La diferencia con este señor que no López hubo Obrador autorización. es que como no respeta la ley ni la Constitución y no respeta a los demás poderes, le valió gorro el ok. Senado, por cierto, porque se sorprendió todo. cuyo Senado tiene mayoría, ¿eh? O sea, él mismo pudo haberles pedido a sus lacayos que tiene ahí en el Senado que le hubieran autorizado la entrada a esta, digamos, a esta celebración, pero no respeta ni a los suyos. O sea, López Obrador no respeta ni a los morenistas. A diferencia, dice el 73, fracción tercera de la Constitución, que tiene que autorizar las tropas del Senado de la República. Lo hizo el presidente Calderón, no lo hizo López Obrador. Pero no lo ha Así hecho es que- nunca, porque también este año no nada más es el ejército ruso, otros que pudieran ser cuestionables y que no pudieran son cuestionables. Pues el ejército cubano marchó, el nicaragüense, que marchó, el venezolano marchó, el año pasado Claro. también, el antepasado también, o sea, no puede ser. Ahora, lo- Un ejército tan, además, digamos, un ejército tan violento como el nicaragüense que tiene perseguida a oposición. Presos iglesia, políticos, represión. El señor los invita al Día Nacional, pues sí, no es su fiesta y también tiene que saber que eso es una posición de Estado. Por eso la embajadora de Ucrania reclama con toda Con justa razón. Tiene toda la razón. Ahorita si quieres leemos justamente el tuit de la embajadora de Ucrania, pero a mí lo que más me preocupa, digamos, es que con este tipo de acciones autoritarias pone a México en la posibilidad de un conflicto internacional, López Obrador. Ese es el tema de fondo. No razona, digamos... Igual ya ni lo toman en serio, pero bueno. No razona este tipo de confrontación y claro que la embajadora reclama y dice el desfile, la embajadora de Ucrania en México que se llama Oskana Dramatechka, dice el desfile cívico-militar en la Ciudad de México mancillado, esas son las palabras que ocupa la embajadora, mancillado por la participación de un regimiento ruso. Dice ella, sus botas y manos de criminales de guerra están manchadas de sangre. Claro. ¿Cómo es coherente, señor López Obrador, su política de neutralidad y su condena de la agresión contra mi país? Reclama, por supuesto, la embajadora de Ucrania. Y evidentemente, si vas a fijar posición, pues lo que tendrías que haber hecho como primer mandatario es neutralidad. Y en este caso, lo que menos López Obrador tiene es neutralidad, porque lo que él quiere es beneficiar a los suyos, a sus cuates Aunque él autoritarios. pregona que la doctrina Estrada y el Cuando le principio de no conviene. intervención, Sí. o sea, etcétera. Pero mira, esto no es nuevo. A ver, tienen una obsesión con este tema de la guerra en Ucrania. ¿Te acuerdas, Margarita, en la Cámara de Diputados, que una videoconferencia, ni siquiera una videoconferencia, un mensaje grabado del presidente Zelensky de Ucrania en el grupo de amistad México-Ucrania, ¿no? Que se puso ahí. Y estuvo presente Santiago Krill como presidente de la Cámara de Diputados a escuchar en la televisión el mensaje. Hicieron un escándalo y solicitaron la renuncia de Santiago Krill como presidente de la Cámara porque no era la posición de la Cámara de Diputados. Pues ya se declararon prorrusos. O sea, pero pues digo, caray, estar del lado de el que sea, de un país que violenta la soberanía de otro país, de una nación independiente, ¿no? O sea, realmente es miserable, realmente no tiene nombre lo que están haciendo. Y bueno, pues esto va a tener consecuencias porque ya dio la vuelta al mundo. Ya hay, por supuesto, preocupación en varios países, lo han señalado, los medios internacionales lo han consignado, porque le dimos entrada al ejército ruso. Y la embajada rusa en México, feliz. Mandó un tuit también presumiendo el ejército ruso, orgulloso, desfila en la capital mexicana y explican la historia del regimiento. De México, Qué que barbaridad. no es neutral, que está a nuestro favor, que no es cierto que condena. La embajadora, con mucha calidad y en defensa también de su país, porque obviamente está en defensa de su país, Claro. pues sí, solicita pues congruencia elemental, y bueno, pues sí, son decisiones de Estado que no ayudan en nada ni a la política internacional, ni a él mismo. La verdad es que ni a él mismo. No le ayuda, no. O sea, a ver, es que es de verdad increíble la manera con el desparpajo, con el desorden, cómo ha manejado la política exterior de este país Andrés Manuel López Obrador. Y que también lo hizo Calderón, y también aquí Martín me está ¿Y soplando, qué- y lo hizo Calderón, qué- y no es qué te cierto. importa, hombre? En las ¿Eso qué? condiciones Pero lo hizo en las que bien. estaban, pues Pero el eso presidente como se Calderón lo hizo debe. Y no había claro. guerra, no había invasión. guerra. Además, no eso- había una declaración de neutralidad, según usted. Claro. No había muchas cosas. Entonces, muy mal no haber invitado a los poderes. No ese es el presidente que hizo una propuesta en la ONU para la paz mundial y que él iba a ser el mediador y Se pone quién de sé una qué. parte. Y ahorita se clava ya del lado de los rusos, ¿no? Quiere ser premio Nobel de la Paz y se propone para Al que inicia la conciliar. guerra. Y de repente se pone de un lado. Y además se enojó porque no le dieron el premio Nobel de la Paz. Reclamó cuando se lo dieron. ¿Por qué le dan el premio a gente que nadie conoce? Todavía se enojó. Oye, pero sí es cierto, o sea, Se fíjate, enojó. quiere ¿Qué le iban a dar el que le den un premio? reconocimiento de paz cuando está del lado del que inicia la guerra. Claro, esto es Que increíble. es totalmente Se capitalista.
pone de un lado y es del que inicia la guerra y luego todavía quiere que ayude a conciliar. Increíble, ¿eh? Vive en un mundo, en Pejelandia, que sí es una barbaridad lo que está haciendo así. Y hablando de Pejelandia, pues hay muchas cosas. También lo que sigue, algo más de desfile de... No, pues nada más resaltar, nada más para cerrar, una vez más, no estuvieron presentes los poderes judicial y legislativo, pero sí el ejército ruso, el venezolano, el nicaragüense y el cubano, ¿no? Terrible. Ahora, lo que sí es un hecho para, por supuesto, para la embajada de Ucrania, para el gobierno de Ucrania, para las y los ucranianos, eso que sucedió en el desfile no representa a los mexicanos. Esa es una posición única y exclusiva de López Obrador y de su autoritarismo, para que no haya, digamos, algún tipo de confusión. Y así está también presupuesto de autoritarismo, ¿no? Déficit público, deuda pública, es increíble. Eso que estamos viendo y todo directo a comprar votos, ¿eh? Oigan, yo quiero hablar de... México tiene buenas relaciones con todo el mundo, así contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Margarita Zavala, a Joaquín López Dóriga, al propio Calderón, a todos estos que hicieron un mega escándalo el fin de semana. El presidente señaló que durante la gestión de Calderón, un contingente ruso marchó en el desfile militar, pero ahí los medios corporativos, ahí sí no dijeron absolutamente nada. En el desfile marcharon, desfilaron contingentes, ¿sí?, de Rusia. Hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto, ¿no?, escándalo. Todo fue Rusia. Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones. Siempre se hace. Lo hace la Secretaría de la Defensa. Bueno, al grado de que el día 15 vinieron comisiones, incluso hasta secretarios de defensa de 2 o 3 países y representaciones militares de muchos países del mundo. Estuvo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos el día 15 en entrevista con el secretario de la Defensa y así otros representantes militares. Bueno, fue un escándalo. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invita, pero no es a partir de que estoy yo como presidente, siempre se ha hecho. Me dice Martí aquí, que me está soplando, que cuando Felipe Calderón estuvo también sí, una delegación rusa. Pero bueno, ustedes tienen los mejores comentarios acerca de este tema, acerca de esta video información, mis estimados proneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.